corruption? Or do we just say, oh, well, it doesn't matter? Hermanos, nosotros vemos que los mártires en la historia, como Martín Lutero, los mártires como John Hus, esos reformistas, ellos derramaron su sangre por el Evangelio. Es porque ellos tuvieron celo por las cosas de Dios. Cuando ellos vieron las cosas que estaban mal, ellos alzaron las voces. Ellos dijeron cosas. We see people like John Huss. We see people like Martin Luther. These guys, they blew the whistle. Yeah. When they saw corruption in the ministry, when they saw error, they did something and they raised their voice and they got killed for it. They were martyrs for the gospel. Now today, there's another gospel being preached and we don't say anything. We're just too scared to rock the boats. May God help us where we be people who be content for the faith. Amen? Amen. Que Dios nos ayude, hermanos, que nosotros seamos cristianos celos por las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Hermanos, que de verdad que nos afecte hasta que nosotros oremos, más allá de orar, que hablemos. Que cuando tengamos la oportunidad de hablar con las personas, ¿no? Hablar con las personas del error, advertir a la gente, ¿no? Creo que en el cristianismo hoy no lo hacemos lo suficiente. Punto número 2, acerca de imitar a Cristo. ¿Cuántos quieren imitar a Cristo, hermanos? Punto número 2, para vivir como nuestro Señor era, es Jesús. Perdón, a ver. El problema es que todos los apuntes no compo, ¿no? A veces la tecnología nos falla. Point number 2 about being like Jesus, Matthew 7:15. Mateo 7:15. Punto número 2. Para ser como Cristo, es Jesús advertía. Eso va junto con punto número 1. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús decía aguas a la gente. La Biblia dice en Eclesiastes 3, todo tiene su tiempo. Y ciertamente hay tiempos para decir aguas a las personas, ¿no? Pablo decía aguas también en sus cartas, ¿no? Por ejemplo, Filipenses 3:2, Paul sometimes warned the people too. What Ken preached on in Philippians 3, he said, guard yourselves of the dogs, of the false workers. Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Philippians 3:2, watch out for the dogs, watch out for the false workers. Pablo estaba advirtiendo la gente de los perros. Los judíos usaban la palabra perro para describir una persona impura, una persona sucia. Entonces nosotros debemos alzar la voz también. Si nosotros sabemos que hay cristianos, dicen que son cristianos y no son, y son sucios, son perros y están estafando, debemos decir aguas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, por lo menos en mi iglesia en Tuxtla, si entrara un nuevo joven y veo que no es íntegro y nada más que es impuro, y yo veo que él está acercándose a todos los muchachos de mi congre, yo voy a alzar la voz. Yo voy a decir a los muchachos de mi congre, si este muchacho está acercando a ustedes, no salgan con él, por favor, porque el bien de ellas, ¿no? Voy a decir aguas, voy a decir guardados. Pero hoy en día nosotros dejamos que los falsos manoseen la iglesia de Cristo. Nadie está diciendo aguas, nadie está diciendo guardados, y Jesús lo hacía, y debemos hacerlo también, ¿sí o no, hermanos? We got to warn the people. There's a time for warning. Ecclesiastes says there's time for everything. Right. And there's a time for warning. Paul warned these people about false workers. Romanos 16:18. Romans 16:18.
Romanos 16, 18. Perdón, 16, 17 and 18. 16, 17, 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirvan a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pablo decía algo así, ¿o no, hermano? Pablo levantaba la voz diciendo: hey, ellos que causan divisiones, esas personas no sirven al Señor. Pablo dijo que os fijéis. Pablo sabe decir: abren sus ojos, tengan cuidado, chequen bien esas personas entre ustedes. Paul said, open your eyes for these people who are dividing, causing destruction. That's right. Lucas 12:15, Luke 12:15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús dijo de nuevo: guardaos, aguas, ¿no? Guardaos significa estar de guardia. Avaricia significa ansia de ganancia. Es una ansiedad fuera de control. Alguien le preguntó a un millonario que tenía, yo creo que había ganado tenía 156 millones de dólares. Es una fortuna impresionante. Y alguien le preguntó: ¿qué necesita usted para estar satisfecho en la vida? Y él dijo: 1 millón más y voy a estar satisfecho. Nunca iba a estar satisfecho. Jesus said, guard our hearts of covetousness. Yeah. And that means in the Greek, it means an out of control of a thirst and lust for just getting more and more and more. Someone asked this multi-millionaire who had $156 million. Said, what are you going to need to just be at peace? And he says, just 1 more million and I'll be okay. Hay personas que hoy en día que tienen ese enfoque fuera de control en lo material. Y Jesús dijo: guardaos de la avaricia. Si queremos imitar a Cristo, a veces vamos a tener que decirle a la gente: guardaos. A veces vamos a tener que decir: aguas, ¿sí o no? Y a veces no es algo bienvenido. A veces usted puede correr el riesgo de perder un amigo. Pero si queremos imitar a Cristo, es parte de, ¿sí o no, hermanos? Sometimes when we turn into watchmen and we lift up our voice, sometimes we'll rock the boat. We might lose friends. Sometimes we become unpopular. Yeah. But it's part of being like Jesus. Because Jesus warned people. Right. Jesus warned people of falseness. He warned people about people who are going to come and do damage to the people. Jesus warned people. We got it too. Amén, hermanos. Vamos a advertir a la gente. Entonces, hermanos, si queremos imitar a Cristo, nosotros debemos tener celo por las cosas de Dios. Y nosotros debemos tener el valor para advertir a la gente. Ya ves, y nos va a costar, pero que Dios nos ayude, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí? Y otra cosa que yo creo que si queremos ser como Cristo, el punto número 3, Jesús no era gris. Jesús era muy claro. Jesús dijo: yo soy el camino. No dijo: yo soy uno de los caminos. Jesús era aquí está el camino. Jesús era claro. Point number 3, if you want to be like Jesus, Jesus was clear. He says, I am the way. He didn't have one of the ways. Yeah, He wasn't that's right. gray. That's right. He was black or white. Yeah. And if we want to be like Jesus, we've got to be like that. Como hoy estamos hablando en la mesa acerca de ese pastor que sale
en los Estados Unidos y él nunca menciona la palabra pecado. El hermano Ken me decía que veía un predicador por la tele y ni siquiera usa la palabra pecado. En vez de usar pecado dice malos hábitos. Nunca menciona el arrepentimiento, su predica, nada. O sea, es gris, ¿no? Pero Jesús dijo, yo soy el camino, ¿no? O sea, no hay otro. No digo, yo soy uno de, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No digo, pues quizás algunos de los ídolos pueden, si tú crees en Él con todo tu corazón, pues puede ser que tú llegues al cielo. Jesús era muy claro en sus enseñanzas. Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de Dios se os ha acercado. Jesús dijo, si no os arrepentís, pereceréis. Muy claro, ¿sí o no, hermanos? Jesús dijo en Juan 3:36, Jesus said, it's so clear in his teaching, says, if you believe you'll be saved, if you don't believe you're going to be condemned. Is that clear? 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. 3:36. John 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús no era gris. Muy claro, ¿sí o no, hermanos? Si queremos imitar a Cristo, debemos ser claros. Los apóstoles eran. ¿Qué decían ellos en Hechos 4:12? The apostles, they were very clear in their preaching. They said in Acts 4:12 that there was no other name which men could be saved. That's right. They didn't say it could be through Buddha. Yeah. It could be through being sincere. That's right. If you just do good works. Yeah. Said it was Jesus. Just Jesus was the only way to salvation. Amen. Solo Cristo predicaba. En Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es muy claro, ¿sí o no, hermanos? ¿Y cómo puede ser que haya predicadores hoy en día diciendo, ay, no sé, he visto que los otros que creen en Buda o que creen en Hare Krishna son sinceros, aman a sus dioses, ¿no? Otros que digan, bueno, los testigos de Jehová, bueno, pero ay, tienen buenos corazones y solo Dios sabe. Es cierto, solo Dios sabe, pero Dios ha revelado su voluntad a través de la Biblia. Y lo que Dios sabe es que ellos que no creen en el Hijo, ellos van a estar bajo la ira de Dios, hermanos. Es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Now we got such wishy-washy Christians. Maybe Jesus is the only way. Maybe the Savior is just sincere. Or those people who are out in India and they really believe in their gods. Man, they can't go to hell. That's a lie from hell. That's a lie from hell, and it takes the edge off us as Christians. Of not being urgent. Just tell people that Jesus is the only way. Si queremos ser como Cristo, debemos decirle a la gente una voz clara. We want to be like Jesus, we just got to just lift up the voice that Jesus is the only way. Amen? Yeah, that's right. Amén, hermanos. Amen. Si queremos amar a la gente de verdad, si queremos, vamos a decirle a la gente. Eso nos lleva a punto número 4. That brings us to point number 4. Point number 4 is, Jesus lived in the truth. Yeah. Jesús vivía en la verdad. That's right. Juan 14:6, él dijo, yo soy la verdad. No había tinieblas en el Hijo de Dios. Jesús era la luz del mundo.